Hola queridos hermanos y amigos, es para nosotros una gran alegría poderles saludar a través de este medio y queremos compartirles una escritura. Salmo 84:12. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Así es amigos, una gran alegría poder tener fe en Dios en estos tiempos. A pesar de las dificultades que estamos viviendo, es importante mantener nuestra fe en Dios y no en las circunstancias. Y con esto les decimos, ¡bienvenidos! Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor.
Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabado, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? Nos saludamos desde nuestra casa, mi esposa y yo, Daniel Beltrán y Rocío, mandándoles un gran abrazo. Extrañamos a toda la iglesia de Ecatepec, son muchos días, y tenemos la esperanza de ver que todos nos podamos ver muy pronto. Este video es para platicarles cómo Dios nos ha ayudado en este tiempo. Hace unas semanas mi esposa y yo nos enfermamos por el COVID. No sé en dónde nos contagiamos, pero afortunadamente no necesitamos hospitalización. Pasamos 2 semanas en casa, un poquito difíciles por los síntomas. Afortunadamente no nos faltó nada, la iglesia nos apoyó, nuestra familia nos apoyó y gracias a Dios principalmente logramos recuperarnos. Sí, así es, hermanos. Bueno, pues gracias a Dios estamos bien. Déjame decirte que en ningún momento yo me sentí con ansiedad o con angustia. Tenía un poco de preocupación porque sí, mi esposo tenía una temperatura muy alta y a pesar de los malestares, nunca perdí el rumbo de mi fe. Siempre confié en Dios, siempre mantuve mi confianza en Dios y la verdad es que Dios nos ha sorprendido una vez más por todas las bendiciones que derramó en nuestras vidas, con la salud y con el apoyo de todos ustedes, las oraciones fervorosas de cada uno y también pues todo lo que nos hicieron llegar con alimentos, con medicamentos, todas sus llamadas y sus mensajes pendientes de nosotros. La verdad es que eso lo guardamos en nuestro corazón y lo apreciamos muchísimo. Gracias, hermanos, a todos y les deseamos pues que ustedes sigan manteniéndose también firmes en su fe para que puedan sobrellevar esta situación. Los amamos mucho. Ojalá que pronto nos veamos. Un abrazo a todos. Que Dios los bendiga. Bye. Día 101 y contando de esta cuarentena, de este encierro que hemos llevado.
Y de eso se trata precisamente esta serie pequeña que hemos llevado, llamado Lecciones de Cuarentena. ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? La semana pasada veíamos cómo podemos ser mejores gracias a esto. Porque sí creo que es necesario poder reflexionar, tomar conciencia, pensar, aún platicar en familia, en pareja, según sea tu caso. ¿Qué será necesario aprender de este tiempo? Veíamos una frase muy precisa, muy concisa, que llamaba a la reflexión y decía: el sacrificio sin beneficio es un desperdicio. Y es precisamente por eso que dimos esta serie, para poder tomar conciencia y tomar nuestras propias lecciones, para que podamos aprender algo de beneficio para nosotros en este tiempo. Y particularmente hoy quiero compartirte de las lecciones de Pablo, de las lecciones de cuarentena de Pablo. Él en varias ocasiones en su vida estuvo encerrado, algunas veces por un periodo corto, pero este encierro lo tuvo él en Roma por 2 años. Él estuvo en una casa confinado, tenía ahí a cuidadores, a la guardia que lo cuidaba y no lo dejaba salir. Estuvo confinado por 2 largos años. Y en esa estancia, él escribió 4 cartas. Escribió Efesios, Colosenses, Filemón y esta carta que hoy vamos a ver, la carta de Filipenses. Después de este encierro, él salió por un breve tiempo, para que al final volvió a ser apresado, donde ya al final lo decapitaron, y al final escribió la segunda carta a Timoteo. Pero en este encierro escribió estas 4 cartas que te mencionaba. Y vamos a ver en la carta a los Filipenses las lecciones que él aprendió para sí mismo, pero también las lecciones que le transmitió a sus amigos los filipenses cuando les escribió esta carta. Y vamos a empezar ahí en Filipenses 1 y 12. En la versión Dios habla hoy, dice: hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar el anuncio del evangelio. Quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado, específicamente, él habla de estar encerrado, de estar confinado, de estar como prisionero. Y él dice que esto que a él le ha pasado ha servido, ha venido a ayudar al anuncio del evangelio. Se comprueba esta frase que te decía, que el sacrificio de Pablo de estar encerrado es para un beneficio. Él no quería que fuera un desperdicio en su vida. Y vamos a ver ahora en el 13 qué cosas ha dado este encierro, este confinamiento en la vida de Pablo. Dice en el verso 13: pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Súper especial, porque Pablo utilizó el encierro para algo. Él dice, ha servido para algo. En este caso, para dar testimonio público de Cristo, de su fe, de sus convicciones a la gente del palacio. Pablo sabía que estando ahí encerrado, él no podía compartirle a multitudes como ya lo había hecho. Por eso ahora tenía a sus amigos ahí en la ciudad de Filipos, que eran sus hermanos, porque en alguna ocasión él los había convertido, pero ahora no tenía esa oportunidad. Sin embargo, en su encierro, dice la historia que la guardia real, la misma guardia que cuidaba a Nerón, era la guardia que cuidaba a Pablo. Y como no tenía otros más a quien compartirles, le compartía su fe a estas personas de la guardia real. Y muchos de estos ciudadanos romanos, soldados romanos, fueron convertidos por Pablo en este tiempo de confinamiento. Sirvió para algo bien especial que Dios ha hecho y que nos ha utilizado a varios de nosotros, a muchos de ustedes, es que este tiempo de confinamiento también ha servido
para dar testimonio público de Cristo a otros. ¿Cierto o no? Muchas personas que jamás hubieran conocido tal vez del Evangelio o de nuestra iglesia, en este tiempo, gracias al encierro, gracias a este confinamiento, hemos podido compartirle del mensaje de Jesús, ya sea que le has compartido la liga de las transmisiones, le has compartido alguna escritura, lo has invitado. Dios es así, Dios utiliza todo este tiempo. Pero así como Dios utiliza y utilizó a Pablo y sirvió para anunciar el mensaje, también nos deja una lección de que puede servirnos para otras muchas cosas. ¿Cómo completarías tú esta frase? Mi encierro ha servido para, en esa línea, ¿qué pondrías tú? Hasta el día de hoy, en el día 101, ¿qué podrías decir? Mi encierro ha servido para aumentar mi cercanía con mi familia. Mi encierro ha servido para darme cuenta de lo frágil que soy. Mi encierro ha servido para valorar la vida, las pequeñas cosas. Mi encierro ha servido para darme cuenta que mi fe no era una fe fuerte y que debía consolidarla, debía afianzarla más. Pensemos en las lecciones que sí debemos aprender en este tiempo para que nuestro sacrificio no sea nada más en vano, no sea nada más pasajero. Y fíjate cómo continúa en el 14, dice: y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Algo bien especial que pasó es que el encierro que Pablo tenía sirvió de inspiración para muchos otros seguidores, en este caso a los discípulos de Jesús en Filipos. Y estos, al ver que Pablo estaba encerrado, ellos, en vez de llenarse de temor y decir, si eso le pasó al gran apóstol, a Pablo, ¿qué me va a pasar a mí? Ellos no se llenaron de incertidumbre, de dudas o de temor. Al contrario, dice que se animaron a anunciar el mensaje y que hicieron que su confianza en Dios creciera. En esta parte quisiera que pudiéramos reflexionar. Si una lección que Dios pienso que quisiera que nosotros aprendiéramos es a confiar mucho más en Él. Particularmente así como Pablo inspiró confianza a otras personas, que este tiempo pudiera inspirar confianza a nosotros, confianza en Dios. Estar seguros, porque por mucho que nos preocupemos, no van a cambiar las cosas. Esas no dependen de nosotros. Hay cosas que única y exclusivamente dependen de nuestro Dios. Él es soberano y Él puede utilizar y dictaminar las cosas según su voluntad. Pero más bien, la parte que a nosotros nos toca sí es poder llenarnos de confianza. Una plena confianza en Dios. Y eso tiene que ver con nuestra fe. Por eso es necesario reflexionar cómo está nuestra fe, nuestra real dependencia en Dios, nuestra real dependencia en lo que Él es, en su ser, y cómo eso se transmite en nuestra vida y que se manifiesta en nuestro diario vivir, en el día a día que vivimos y caminamos en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestro ánimo, en nuestra alegría. Por eso es necesario poder pensar cómo podemos aprovechar este tiempo. Que no solamente sea un tiempo de descanso, porque no estamos de vacaciones. Algunos desde casa trabajan, otros ya volvieron al trabajo. Pero no es así solamente un descanso, aún para los niños. No, que sea un tiempo de aprovechar, de pensar, de replantearse, de hacer un análisis consciente, detenerse un tiempo a pensar. Pablo continúa y ahora en el verso 19 dice: porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Pablo tenía una fe que su sacrificio que estaba llevando
iba a conducirlo a liberarse. Y eso sucedió. Pero también él pudo transmitir esta alegría a sus amigos filipenses. La palabra alegría, gozo, es la palabra que más se repite en esta carta. Y el encierro de Pablo llevó a ellos a llenarse de alegría. Y dice, gracias a las oraciones de ustedes. También inspiró a los discípulos de Filipos a orar más por Pablo. Dicho de otro modo, gracias a las oraciones que ellos hicieron, Pablo pudo ser liberado. ¿Cómo podemos traducir esto a nuestros días? ¿Cómo sería que gracias a este encierro tú hayas podido inspirar a los de tu casa a poder orar? Si ya lo hacían, que tal vez tú hayas inspirado a que puedan orar más. Pablo inspiró a los de la Guardia Real a que conocieran a Jesús y a que oraran más. A veces damos por hecho que si tus hijos ya vienen a la iglesia y que si tu familia ya conoce que tú eres cristiana, por ósmosis o por añadidura ellos van a conocer un día de Jesús. ¿Por qué no aprovechamos este tiempo para infundirles el mensaje, para enseñarles a orar, para transmitirles que esta fe que tenemos no es algo vano, no es algo religioso, que es algo práctico, que es algo útil, que es algo que hace crecer nuestra vida y le da significado a nuestra permanencia en esta tierra? Puede utilizarse de esa manera y sería muy, muy especial. Continuamos en el 20 y Pablo les expresa desde su corazón y les dice: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¿De qué les estaba hablando Pablo acá? Pablo estaba diciéndoles, una lección que yo he aprendido en mi encierro, en este lugar confinado, te digo, por 2 años, es de que la voluntad de Dios no puede estar encerrada. La voluntad de Dios no depende de circunstancias, ni de lugares de encierro, ni de confinamiento. La voluntad de Dios es absoluta. La voluntad de Dios es soberana. Y era lo que él estaba hablando acá. Mi ardiente deseo es que ya sea que yo esté vivo o yo esté muerto, es que Cristo sea exaltado. La voluntad de Dios se haga en mi vida, se haga en mi cuerpo. Y era lo que él hacía. Estando allí encerrado, te mencioné al inicio, él escribió 4 grandes cartas. Sería bueno que pudiéramos estudiarla. Y si tú las estudias, puedes ver el corazón de Pablo haciendo la voluntad de Dios, ahí encerrado, ahí confinado, ahí siendo vigilado. La voluntad de Dios, hermanos, no puede ser encerrada. Y tú y yo somos llamados a poder vivir esa voluntad. Realmente no es sencilla. Y no quiero sonar así como simplista y decir, vivamos todos la voluntad de Dios. Más bien, Dios nos hace un llamado a poder reflexionar si en este tiempo estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. De tal manera que Pablo decía, vivo o muerto, ahora como siempre, Cristo será exaltado. La voluntad de Cristo se hará en mi vida. Y esto es algo para lo cual quiero vivir. Aunado a esto, allí en Filipenses 1:21, él escribió algo tan especial que para muchos es su escritura favorita, pero para Pablo se traduce su diario vivir, su cercanía con Dios diario, su convicción de vivir diario. Lo que le apasionaba, lo que lo movía, y lo vamos a leer y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo
tenía algo bien certero, que si en ese lugar la muerte le llegaba, era por la gracia de Dios y para él era una ganancia. Cuando alguien puede tener una fe y una confianza tan certera, tan clara como la tenía Pablo, él podía decir esto. Y yo creo que esta parte, hermanos, honestamente, sí debe de ser algo en lo cual debamos reflexionar. ¿Qué cercanía necesitaba tener un hombre, una persona, un seguidor de Jesús, que aunque sabía que su vida estaba en peligro, porque estaba realmente en peligro, meses después este mismo emperador lo degolló? Murió Pablo decapitado. Meses después su vida estuvo en peligro. Pero ¿qué se necesita para que tú expreses esto? Y no lo expresó de dientes para afuera, era realmente una convicción que él vivía y que lo hacía vivir en libertad y lo hacía vivir alegre, con toda confianza, con mucho gozo, como repetía tantas veces en esta carta. ¿Qué se necesita? Realmente una cercanía con Dios. Si una lección me gustaría que aprendiéramos es cuán cerca estamos de Dios. Y si este tiempo, el día 101, no hemos aprovechado aún para acercarnos con Dios, sería bueno que pudiéramos empezar. Si estos 101 días no han significado mucho, ya no podemos recuperarlos, pero ¿qué tal si empezamos desde ahora? O si ya dejaste de hacerlo porque en un inicio sí empezaste, pero te envolvió la rutina y lo perdiste, pues regresa a esto, regresa a tu cercanía con Dios, regresa a tu cercanía con Él, para que podamos tener esta misma confianza, esta misma alegría de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo decía desde su corazón, seguro que así vivía tan cerca de Dios. Para Pablo, el morir no era una pérdida. Para Pablo el morir era ganar su cercanía con Cristo. De hecho, después de esto les dijo, no sé qué elegir. Por un lado quisiera morir para ir con Dios y por otro lado quisiera vivir para seguir predicando el evangelio por el bien de ustedes. Si tú sigues leyendo, a eso se refería Pablo. Y no es que estaba deprimido y deseaba morirse, solamente lo que Pablo decía es, si me muero, podré estar realmente cerca de Dios, allí en su presencia. La muerte para mí es la graduación de mi fe, el término de esta carrera que he caminado con fe. Más adelantito, en Filipenses 1:27, Pablo les escribe, le dice, solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo. Les estaba diciendo implícitamente, si yo aquí encerrado, si yo aquí confinado, si yo aquí perdiendo mi libertad física, he podido vivir de acuerdo al evangelio de Jesús, ustedes necesitan vivir así. Y cuando dice su manera de vivir, específicamente se refería a la ciudadanía espiritual, a nuestro carácter espiritual. Escribió muchísimas cosas, pero nos vamos a pasar a Filipenses 3:18, donde habla de manera más clara de esta ciudadanía. Pero él empieza hablando este tema de esta manera y dice, ya les he dicho muchas veces y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo y su fin es la perdición. Desde el encierro le llegaron noticias a Pablo de que allí en Filipenses algunos seguidores de Jesús habían inventado falsas enseñanzas. Y en vez de vivir como estos otros que habían tomado el ejemplo de Pablo para orar más, para anunciar el evangelio, para mandarle ayuda, para orar por él, para unirse en esta causa, al contrario, estaban viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Y lo que Pablo les estaba diciendo es, la cruz, el sacrificio que define nuestro cristianismo,
tú no estás viviendo como un seguidor de Jesús. Y Pablo dice, y ahora se lo repito con lágrimas, muy pocas veces leemos en la Biblia de que Pablo lloró. Cuando él estuvo encerrado no lloraba. Hay una anécdota y en Hechos la puedes leer, que junto con Silas en la cárcel se pusieron a cantar alabanzas. Cuando Pablo fue enjuiciado, él no lloraba. Él se llenaba de alegría y exaltaba con su vida a Jesucristo, a su Señor. Pero ¿qué sí lo hacía llorar? Lo hacía llorar de personas que en total libertad de vivir de acuerdo a Jesús, en vez de vivir así, vivían como enemigos de la cruz de Cristo. Y su fin es la perdición. Es decir, porque si siguen viviendo como enemigos de la cruz, al final solamente van a ser perdidos. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Jesús entonces? Son todos aquellos que viven sin ser verdaderamente seguidores de Jesús. Y si no siguen a Jesús, si no siguen a la cruz de Jesús, ¿a quién siguen entonces? Dice allí en Filipenses 3:19, su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que deberían darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Hermanos, personas que me escuchan, que nos ven, yo quiero llamar a la reflexión y a tu conciencia. Sería muy lamentable, bastante desperdicio, que a pesar de haber vivido esta experiencia única en nuestras vidas, por primera vez en nuestras vidas, no hayamos aprendido algo profundo, algo espiritual, algo eterno. Que nuestro Dios, que nuestro enfoque siguieran siendo nuestros propios apetitos. Que nuestro Dios, que nuestro enfoque siguiera siendo nuestros criterios y nuestras ideas. Eso es lo que dice Pablo. Sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Su enfoque es solamente para las cosas de aquí. Y quiero recalcar que si para algo ha servido este tiempo, es para demostrar y dejar bien claro que las cosas de este mundo no son eternas. Muchas personas que aún tenían la posibilidad económica de sobra, no les alcanzó para permanecer vivos. ¿Eso qué nos enseña? Que la vida es muy frágil, que no la tenemos comprada, que no depende de nosotros, que necesitamos algo eterno, algo duradero, algo valioso. ¿Qué nos enseñó este tiempo? Nos enseñó que por las grandes cosas, con lo cual muchas veces nos enojamos, por la cual muchas veces invertimos tantos recursos de tiempo, de energía, de esfuerzo, no son eternas y no dan tanto significado a nuestra vida como un abrazo que ahora no hemos podido darnos, o un buen saludo que ahora no podemos darnos. Esas cosas debería de replantear a dónde tenemos puesto nuestro enfoque. Y es lo que dice Pablo, solo piensan en las cosas de este mundo. Y si tú piensas en las cosas de este mundo, dice Pablo, tu fin solamente es tu perdición. Sería muy lamentable, hermano, sería muy lamentable si pasado todo este tiempo no significara nada para tu vida. Sería muy lamentable que pasado este tiempo tu vida de seguidor de Jesús no haya cambiado nada, que tu servicio no haya cambiado nada, aun si tú te enfermaras o si te has enfermado y sanaste y no aprendiste nada. Sería muy lamentable que vivieras en el mismo ritmo de vida, en la misma dinámica de egoísmo, en la misma dinámica individualista, en la misma dinámica de orgullo, en la misma dinámica de aislamiento. Sería muy lamentable, ¿no lo crees? Era lo que Pablo los estaba compartiendo desde su encierro. Y era un ejemplo porque estando ahí, él no vivía de esa manera.
Él vivía entregado y súper animado. Personalmente eso a mí me confronta muchísimo, porque quiero que este tiempo no pase desapercibido en mi vida. Y algunos días se me ha olvidado, pero ahí voy y retomo nuevamente aún mi relación con Dios, mi cercanía con su palabra, orando por cambiar mi mentalidad, todas las cosas que en sus promesas podemos encontrar. Para terminar, quiero que podamos cerrar esto con una lección bien grande que Pablo nos dejó en Filipenses 3:20. Y él escribió y dijo: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sabes? Tenemos un hogar en el cielo. Tenemos un hogar y no está aquí en la tierra. Si tú eres un seguidor de Jesús y seguimos sus enseñanzas y seguimos fielmente su corazón, tu hogar no está aquí. Dice Pablo, nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestro enfoque no debe de estar acá. Pablo le estaba diciendo específicamente a estos ciudadanos romanos que no vivían en Roma. Ellos sabían qué significaba ser ciudadanos romanos. Para ellos era algo muy valioso. Pablo les decía, así como es tan valiosa la ciudadanía romana, hay una ciudadanía que es mucho más valiosa. Y los invito a que piensen en ello y que centren su enfoque en ello. Y esa ciudadanía es del cielo. Y estamos esperando que del cielo venga el Salvador y el Señor Jesucristo. Para una provincia romana, que un emperador fuera a visitarlos era el mayor halago que en la vida pudieran tener. Lo que Pablo les estaba diciendo, así como ustedes en su ciudadanía romana esperan que el emperador vaya un día a verlos, los ciudadanos del cielo tenemos una promesa más grande. Que quien venga a vernos sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te imaginas que eso sea realidad? Pues esa es la esperanza que tenemos. Por eso, que nuestras lecciones de esta cuarentena sea encaminado hacia este enfoque. Que a quien esperamos sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que a Él sea toda la gloria. Vamos a terminar con una oración. Querido Dios, te doy muchas gracias, Padre, por tu amor y por tu compasión. Queremos aprender de manera muy profunda en este tiempo, Padre, las cosas que tú nos has enseñado, que queden grabadas en nuestro corazón, por favor. Oro, Dios, que podamos reflexionar profundamente en esto. Padre, hoy particularmente no hay una tarea. A mí me gustaría que pues cada uno pudiera tomar un tiempo de reflexión para orar qué decisiones va a tomar y qué cosas vamos a aprender para no salir siendo iguales. Padre, realmente queremos ser ciudadanos del cielo que te glorifiquen y que te honren siempre. A ti sea la gloria, Dios. A través de Jesús oramos. Amén. Gracias. Nos vemos a la próxima.